Quiero hablar hoy de la posibilidad real de erradicar la pobreza extrema en la Tierra para el año 2030 y del papel decisivo que va a jugar la energía solar fotovoltaica en este empeño. ¿A qué llamamos pobreza extrema? Bueno, el Banco Mundial lo define como la situación de vivir por debajo de 1,90 dólares al día. No se entiende muy bien, se entiende mejor si hablamos de la extrema privación de necesidades básicas humanas, como son la falta de alimento, la falta de agua potable fiable, la falta de saneamiento, de atención médica, de techo, de escuela, de información. En el año 1990 vivían en el planeta 5.300 millones de personas, de los cuales 1.900 millones vivían en situación de extrema pobreza, 1 de cada 3. El año 2000, 10 años después, ante la lenta evolución de esa cifra, Naciones Unidas puso en marcha una iniciativa que llamó los Objetivos del Milenio. 8 objetivos, el primero de los cuales era reducir esta cifra a la mitad para el año 2015. Bien, pasada esa fecha, tenemos buenas noticias. Se han cumplido la mayor parte de los objetivos del milenio y, desde luego, ciertamente la cifra se ha reducido a la mitad en un mundo que está poblado un 35% con más gente que la que había en el año 90. Las malas noticias es que aún quedan 836 millones de personas viviendo en situación de extrema pobreza, que además se corresponden muy bien con los 950 que están mal alimentados, con los más de 600 que no tienen agua potable fiable en su casa, con los 900 que defecan al aire libre, los 800 millones de analfabetos, y también incluyo aquí los 1.200 millones de personas que no tienen conexión eléctrica en sus casas. Bien, ante esta situación, el año 2015, Naciones Unidas decidió extender el programa, ahora le ha llamado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 objetivos con el horizonte 2030, el primero de los cuales es erradicar la pobreza extrema de la Tierra para el año 2030. La pregunta ¿es esto posible? ¿Es esto realista? Permitidme que os lleve ahora en un viaje breve en el tiempo, que no en el espacio, porque nos quedamos en Bilbao, pero viajamos al Bilbao de 1890, el año que nació mi abuelo Pablo Galíndez, probablemente algunos bisabuelos de gente de aquí. Y el Bilbao de esa época se nos presenta pues, como una ciudad próspera, agradable, en pleno desarrollo económico. Solo hace 8 años que Edison ha iluminado la primera calle en Nueva York. Un bilbaíno ha hecho ya unas pruebas al año siguiente en este mismo solar que veis aquí, donde luego se construyó el ayuntamiento. Pero la realidad es que el año 1890 no hay en Bilbao electricidad ni en las calles ni en las casas. Y de hecho, Bilbao ha doblado su población. Ha pasado de 30.000 personas a 60.000 y no tiene infraestructuras para lidiar con esta situación. El abastecimiento de agua es escaso y deficiente. Hay 3.900 grifos en Bilbao que dan servicio a los 2.500 edificios que hay. 1,5 grifo por edificio. ¿Os imagináis? La situación del saneamiento es todavía peor. El casco viejo tiene un saneamiento, un alcantarillado que data del siglo XVI. Y los barrios nuevos, San Francisco, Bailén, Achuri, Begoña, no tienen ningún tipo de alcantarillado. Las aguas sucias fluyen por la calle en dirección a la ría. La situación sanitaria es dramática. Bilbao vive los últimos 3 lustros del siglo XIX una epidemia tras otra de tifus, sarampión, virus, brotes de cólera. Las cifras hablan por sí solas. La esperanza de vida cae de 38 años a 23 en Bilbao y las comparamos ahora con los peores países de cada continente en nuestra época, en 2016. La mortalidad infantil, que es los niños que nacidos vivos no sobrepasan la edad de 5 años, alcanza picos de mortalidad de 600 por cada 1.000. En el mundo esta es la situación que veis. Hoy en España estaría por el entorno del 4 por 1.000. El analfabetismo en Bilbao en esa época y en España, yo diría, es comparable a la situación de las peores regiones del mundo en este momento. Podemos concluir que Bilbao, como otras ciudades europeas de su época, vive, o una parte importante de la población, vive en situación de extrema pobreza.
La situación se mejora radicalmente en las 2 primeras décadas del siglo XX. La inversión en abastecimiento de aguas, en infraestructuras de saneamiento, la llegada de la electricidad y, sobre todo, el crecimiento económico hacen que dejamos atrás esa situación de extrema pobreza o se convierte en marginal. Bien, traigo este ejemplo porque a mí me trae 2 reflexiones, ¿no? Primero no es tan ajeno a nosotros, no está tan lejano en el tiempo, se sale. Y la siguiente es una pregunta: ¿qué es lo que hace que podamos salir de una situación de extrema pobreza? ¿Cuál es el recorrido? Bien, los expertos de la OCDE, del Banco Mundial, todos coinciden en lo mismo, todos dicen lo mismo. Básicamente hay una relación directa entre reducción de pobreza y crecimiento económico. Y además hacen unos diagnósticos de crecimiento buscando, identificando los obstáculos a este crecimiento, y entre ellos la falta de infraestructuras básicas y el acceso a la electricidad está en primer lugar. Y se entiende bien, la electricidad primero nos permite extraer el agua con electrobombas. Esto además tiene un efecto en el papel de la mujer, que no solo ahora en el África subsahariana, sino lo habéis visto en las fotos que he sacado, son las que se encargan de la logística del agua. Nos lleva la electricidad a la luz, a las casas y a las escuelas, nos permite operar los aparatos médicos que tengamos en los dispensarios, pero sobre todo nos eleva una economía de subsistencia a otra economía de preindustrialización. Nos permite refrigerar alimentos y medicamentos, nos permite accionar maquinaria en la industria maderera o en la industria manufacturera y nos permite cargar los móviles que nos conectan al mundo y al conocimiento a través de Internet. Bien, pues yo creo que podemos dar un mensaje optimista hoy. El mundo en 2017 dispone de la tecnología y de la financiación para llevar energía eléctrica a todos los rincones del planeta y hacerlo a un coste sin precedentes. Y no es una quimera. China en 2015 ha alcanzado el acceso universal a la energía eléctrica en su territorio después de 25 años de esfuerzo titánico en el que han sacado de la extrema pobreza a más de 500 millones de personas. La India, que todavía tiene 250 millones de personas sin conexión eléctrica, lo va a conseguir al principio de la década que viene. Vietnam, que tenía el 14% conectado el año 90, ha alcanzado el 97% en 2010. Tenemos un problema relevante en el África subsahariana, donde se concentra prácticamente la mitad de los 1.200 millones de personas, en el sureste asiático y algunas bolsas todavía en Latinoamérica y en Oriente Medio. ¿Por qué la gente no tiene acceso a la energía? Pues lógicamente porque las redes eléctricas no llegan a sus aldeas, no llegan a sus casas. Y estar conectado a una red eléctrica es importante porque nos permite disponer de fuentes de energía fiables, seguras, baratas, de una manera fácil. Y es por eso, porque las políticas tradicionales de acceso a la energía se han basado casi siempre en extender estas líneas eléctricas todo lo posible. Lógicamente, hay un proceso de coste marginal, el siguiente kilómetro es más caro que el anterior, ¿no? Pero este ha sido básicamente el proceso que se ha seguido. Allá donde no se podía extender, islas o zonas remotas, pues las posibilidades se reducían a grupos electrógenos, donde había mini hidráulica, por supuesto, usarla, y energía solar fotovoltaica. Los grupos electrógenos tienen el problema, primero, de la contaminación, pero sobre todo de la logística del combustible. Allá donde no llegan las redes eléctricas, llega mal toda la cadena del combustible, ¿no? Y la energía fotovoltaica ha sido tradicionalmente cara. Aunque la energía solar fotovoltaica es muy adecuada para este fin. Es una energía limpia, es muy fácil de instalar, muy fácil de operar. Es modular, es decir, el mismo equipo da servicio para 200 vatios que para 200.000 kilovatios. Además, tiene un combustible abundante y gratis. Los equipos duran prácticamente toda la vida, tiene una pequeña degradación, pero duran toda la vida. Pero tenía un problema fundamental, es cara, ha sido cara. Hoy podemos decir que en 2016 ese proceso ya es historia
Hoy la energía fotovoltaica compite sin subvenciones con el gas y con el carbón. En 2016 se han visto licitaciones sorprendentes para el mundo eléctrico, para las grandes compañías eléctricas, donde la solar fotovoltaica en sitios como Chile, como México, como Dubái, ha ofrecido precios inalcanzables para el gas y para el carbón. O sea, impensable hace solo 3 o 4 años. Y ya no hablamos de los grupos electrógenos o de la nuclear nueva, que la fotovoltaica les gana por goleada, ¿no? Pero hay un problema, y es que la energía fotovoltaica no genera por las noches y genera poco cuando está nublado. Hay que almacenar y el almacenamiento sí es caro. Bueno, pues esta es otra revolución que estamos viviendo ahora en nuestro tiempo, porque las baterías eléctricas están sufriendo el mismo proceso de abaratamiento que hemos visto en la fotovoltaica, y dentro de 4 o 5 años vamos a ver almacenamiento eléctrico, baterías a un coste, una fracción del que vemos hoy. Y además esto viene catalizado por otro fenómeno de nuestro tiempo, que es el vehículo eléctrico, donde, por supuesto, las baterías es el elemento de coste más importante, ¿no? Bueno, claro, cuando tenemos ya una energía barata y además es almacenable, ya se nos plantea otro problema en el acceso a la energía. Es decir, ya no solo en sitios remotos podemos producir a coste muy barato, lo podemos almacenar y nos podemos librar de la necesidad de construir, hacer inversiones caras para construir líneas de transporte y llevar la energía ahí, y los plazos que esas construcciones comportan, ¿no? Es un poco el fenómeno que se vivió en los 90, cuando nos libramos de la necesidad de grandes ordenadores para manejar gran volumen de computación o de memoria, y pudimos hacer el mismo servicio simplemente apilando pequeños ordenadores, como hacía Google en sus primeros bases de datos. Yo creo que lo sigue haciendo, simplemente conectando muchos PCs y aumentando así como quisiera y donde quisiera la potencia de computación, ¿no? Hoy tampoco necesitamos estar conectados al hilo telefónico para tener voz y datos, ni televisión. Con 4G lo tenemos totalmente disponible, y con 5G pues las posibilidades son infinitas, ¿no? Bueno, pues parece que ya tenemos el problema resuelto. Pues no lo tenemos resuelto todavía, porque la energía fotovoltaica y la eólica tienen un problema adicional, y es que hay que pagarlas por adelantado. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que para hacer una inversión fotovoltaica hay que poner todos los elementos el primer día, muy parecido a como cuando nosotros nos vamos a habitar una vivienda, tiene que estar construida el primer día, no la podemos pagar. Hay mecanismos, instrumentos de financiación que se llaman hipotecas, que nos permiten pues ir pagando la casa mientras la vamos viviendo. En la energía fotovoltaica grande es un fenómeno muy parecido. Usamos algo que aquí se llama financiación de proyecto, y nos permite construir grandes instalaciones e irlas pagando poco a poco. El problema es que en el mundo en desarrollo pues no hay bancos, muchas veces no hay ni dinero. Entonces, ¿cómo podemos llevar todas estas inversiones a la gente que no tiene conexión? Bueno, ¿cuánto de grande es el problema? Pues es relevante. Esto es un cálculo mío. Es decir, básicamente vamos a necesitar unos 500 gigavatios de potencia. Esto es como 2,5 veces la potencia eléctrica instalada en Alemania, o 4 veces la española, lo que hay que instalar si queremos estar en el 2030 con toda esta gente conectada. Y un cálculo, si somero, son unos 65.000 millones de dólares al año si lo repartiéramos uniformemente, ¿no? Esto está fuera de rango, esto es una barbaridad. Bueno, pues primero, coincide con cálculos que hace la Agencia Internacional de la Energía, o que hizo en el 2008, conectando todavía con redes, pero no parece tan disparatado. Y luego está en rango con el volumen de créditos que las multilaterales, Banco Mundial, todas las agencias de ayuda al desarrollo en el mundo conceden al año, o la cuarta parte de esto, ¿no? De manera que no parece que sea un problema, digamos, de falta de recursos o de la posibilidad de llevar estos recursos allí. Hay, además, buenas iniciativas puestas en marcha públicas para que el problema del África subsahariana avance más rápido, casi todas públicas. G7, el presidente de los Estados Unidos, el anterior, claro, secretario general de Naciones Unidas, la Unión Europea, están todos con programas decididos a llevar este proceso adelante.
Yo diría que no solo es necesaria la participación pública, el Acuerdo de Cambio Climático en París en el año noviembre de 2015 puso obligaciones también a los países para el año 2020 tener 100.000 millones de dólares dedicados a la mitigación del cambio climático, que pasa en cierta medida porque las nuevas inversiones en el mundo en desarrollo se hagan con medios renovables, ¿no? Pero yo creo que es importante que también la sociedad civil, como lo ha hecho la sociedad civil y el sector privado y las organizaciones no gubernamentales, se involucren decididamente, porque hace falta imaginación e innovación en los medios financieros para hacer que esto sea posible, ¿no? Y bueno, yo creo que en esa carrera estamos todos. Nosotros hemos puesto hace muy poco una iniciativa que se llama EQI, en la que una fundación en la que simplemente dotamos de generación eléctrica a centros escolares y a centros de salud que otras ONGs ponen en el mundo, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿qué podéis hacer vosotros? Muchas gracias.